Buenos días, estimadas amigas. Les doy la bienvenida al espacio Conectadas. En esta mañana vamos a leer allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 31 al 42. Juan 4, del 31 al 42. Leamos. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. El tema para esta mañana es lecciones para los discípulos. Mientras los discípulos fueron a comprar comida, fue el tiempo propicio Jesús utilizó para entablar la plática en el tema del agua con la mujer samaritana. Luego vemos que los discípulos regresan con la comida y se sorprenden que Jesús estuviera hablando con la mujer, pues no era permitido que un rabino judío hablara con una mujer. Ahora vemos allí en el versículo 31 el ruego de los discípulos a Jesús para que comiera. Era el mediodía e indudablemente tenía hambre. Veamos la respuesta de Jesús en el versículo 32. Tenemos una afirmación. Dice en el versículo 32: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Esto era una comida que los discípulos no conocían, que el Señor tenía. Era un alimento espiritual que consistía en, versículo 34, hacer la voluntad del Padre. Aquí encontramos la sumisión de nuestro Señor Jesucristo a Dios Padre, pero también y que acabe su obra. Esa era la misión de Jesús que el Padre le había encomendado, la cual culminaría con su sacrificio. Estas 2 cosas estaban enraizadas en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, al punto que Él puso en segundo plano la comida de aquel mediodía, que estaba junto al pozo de Sicar. En todo esto podemos ver la entrega total de Jesús a la misión que el Padre Celestial le había encomendado. Pero también tenemos que Jesús hizo una observación a los discípulos en el versículo 35. El Señor les dice: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Mire, era alzad vuestros ojos y que vieran los campos. Y allí estaba señalando a todas las personas, 2 samaritanos que
se acercaban para conocer y escuchar a Jesús. Esa era la cosecha de la semilla que Jesús sembró en el corazón de la samaritana. Y vemos ahí cómo ella se convirtió e inmediatamente fue sembradora, anunciando el mensaje acerca del Mesías a los samaritanos. Luego tenemos ahí en el versículo 39 la respuesta de los samaritanos. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, primeramente por lo que la mujer les había dicho, ¿verdad? Porque ella dio testimonio de lo que Jesús le había dicho a ella. Pero mire el resultado. Dice, vinieron los samaritanos a Jesús y es más, le rogaron que se quedase con ellos y se quedó 2 días. Y mire qué cosecha más linda. Creyeron muchos más por la palabra de él, al punto que le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho o por lo que tú nos dijiste, porque nosotros hemos oído. Mire, ellos comprobaron, ellos escucharon el mensaje con atención y dijeron, y sabemos, mire cómo estaban de seguros que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mire qué cosecha más linda. Y en la cosecha de almas para Cristo se produce el fruto que trae gozo por la vida eterna. Y que Jesús imparte a todo aquel que viene a él. Es una historia tan preciosa que tenemos en este capítulo 4. Y es bien interesante porque mire, al principio Jesús ofreció el agua de vida a esta mujer sedienta, necesitada. Y ella creyó, recibió esa agua viva. Y ahora Jesús está hablando de la comida espiritual que él llevaba. Y era esa misión, esa sumisión a lo que el Padre le había encomendado para hacer. Es interesante cómo el Señor Jesús, en una oportunidad, cuando Satanás, en la tentación que experimentó el Señor, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el Señor Jesucristo estaba saturado, empapado de la palabra que su Padre Celestial le había dado. En esta historia nosotros también aprendemos muchas lecciones, y es que somos llamadas también a sembrar la semilla del Evangelio de Cristo. Miremos a nuestro alrededor, porque allí está el campo listo para sembrar el mensaje del Evangelio a los que todavía no han creído en él. Testifiquemos y al mismo tiempo oremos por las almas para que respondan al llamado de recibir a Cristo en su corazón para que tengan la vida eterna. Oremos. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, por este capítulo que nos ha dado grandes lecciones. Ayúdanos, Señor, para ser fieles testigos de Jesús, que podamos dar el mensaje a todos aquellos que lo necesitan. Señor, da tu bendición, bendice tu palabra que se predica y usa a tus siervos, Señor. Te pedimos, Señor, también por hermanas o amigas que están en grande necesidad, en aflicciones, que tú les acompañes y les alientes con las promesas de tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Que el Señor le bendiga.